siguiente archivo, Arte escénico de Reok Ponorogo, presentado por Indonesia. Adelante, por favor. Thank you, Madam Chairperson. The next file is Rio Ponorogo Performing Art, submitted by Indonesia. The element is a theatrical dance that is traditional practice on various occasions, including ceremonies, events, weddings, holidays, and public festivities. The element is facing various threats of extinction. Performances are increasingly rare due to the community's preference for modern music shows. Many master practitioners are older community members, as younger members do not find it appealing to practice Riong Ponorogo and prefer contemporary performing arts. Various other threats are elaborated in detail in the file. The nomination file outlines a safeguarding plan that sets out clear objectives and activities to address the root causes of the risks to the viability of the element. Following the dialogue process, the evaluation body recommends that the element be inscribed on the list of intangible cultural heritage in need of urgent safeguarding. Thank you. Muchas gracias por esta clara y detallada presentación. Por tanto, quiero pedir al comité que podamos adoptar la decisión preliminar sobre este expediente tal como se muestra en pantallas. Proyecto de decisión 19COM7A2. No tenemos ninguna objeción. Lo adoptamos en su conjunto. Aprobado. Y tiene la palabra el embajador de Indonesia para un breve mensaje. Adelante, por favor. Madam Chair, Madam Director General of UNESCO, esteemed committee members, excellencies, distinguished observers, ladies and gentlemen. I would like to extend my heartfelt appreciation for the inscription of Reok Ponorogo on the UNESCO list of intangible cultural heritage in need of urgent safeguarding. This recognition not only highlights Reok's artistic significance, but also reaffirms our dedication to preserving Indonesia's rich cultural identity for generations to come. It is now my honor to present a video message from His Excellency Fadli Zon, the Minister of Culture of Indonesia, who will deliver an official statement on the inscription of Reok Ponorogo. I thank you. Gracias, Excelencia. Tenemos ahora Bismillahirrahmanirrahim, Your Excellencies, distinguished members of the committee, esteemed delegates, ladies and gentlemen, Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Peace be upon us all. It is with immense pride and gratitude that I join you on behalf of the government of Indonesia to present Reok Ponorogo, which stands out as a powerful and iconic symbol of Indonesia's rich heritage. Today marks a significant moment for Indonesia as we celebrate the inscription of Reok Ponorogo into UNESCO's Urgent Safeguarding List, or UCL. This recognition is not only a source of great pride, but also a vital reminder of the collective responsibility to preserve this cultural treasure for future generations. Reok Ponorogo also represents the rich tapestry of Indonesian heritage, intertwining courage, solidarity, and the beauty of local traditions. Reok Ponorogo represents a vibrant expression of identity, spirit, and resilience of the people of Ponorogo, East Java Province. For centuries, it has served as a living testament to the harmonious interplay of dance, music, and mythology, embodying the values of creativity,
collaboration, and cultural pride. It also shows bravery, struggle, and triumph. Beyond the performance, it reflects the enduring values of courage, solidarity, and devotion. Originating from Ponorogo, East Java Province, Reog Ponorogo embodies the spirit of interconnectedness that defines Indonesian society. Ladies and gentlemen, safeguarding Reog Ponorogo is becoming more critical today as globalization and modernization pose significant challenges to preserving traditional art forms. Thus, to protect this heritage, the Indonesian government and local communities have undertaken efforts to document, promote, and sustain Reog Ponorogo. We aim to engage the younger generation by introducing Reog into school programs, cultural workshops, and local festivals, ensuring that this art form resonates with modern audiences. Besides empowering the communities in Ponorogo who are the custodians of this heritage remains a priority. We aim to support these communities as the front line of preservation through training programs, access to resources, and recognition of their contributions. UNESCO's recognition of intangible cultural heritage further emphasizes the importance of preserving tradition like Reog Ponorogo as humanity's shared responsibility. As we celebrate Reog Ponorogo, let us also reaffirm our commitment to preserving intangible cultural heritage everywhere and ensure that our ancestors' stories, traditions, and artistry continue to inspire and educate future generations. Thank you very much. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gracias, Indonesia. Estimados miembros del comité, hemos completado el examen del punto 7A de las nominaciones para la lista de salvaguardia urgente. Felicitaciones una vez más a los estados que lo han presentado. Pasamos ahora al subpunto 7B. Examen de candidaturas para la inscripción en la lista representativa del patrimonio cultural inmaterial de la humanidad. Señora secretaria, tiene la palabra. Thank you, Madam Chair. So under this cycle, there are 58 nominations to be examined for possible inscription on the representative list. This includes 5 extension requests. The committee will examine these extension requests for the first time this year using the new procedures established in the operational directives. Before we begin, the committee may wish to remind itself of the criteria that will guide your decision today for the nominations under this item. These criteria are on display. I will not read them out once again, but allow me to point out that the submitting state party is requested to demonstrate that a nominated element satisfies all of these criteria. Thank you, Madam Chair. Muchas gracias, Fumiko. Estimados colegas, estamos ahora listos para comenzar a examinar candidaturas individuales para la inscripción en la lista representativa. Y la primera candidatura que se examinará es la guarania. Presentada por Paraguay. Por lo tanto, me gustaría pedir amablemente a uno de los vicepresidentes del comité
Su Excelencia el señor Kamol Mukhtanarov, embajador delegado permanente de Uzbekistán, que se acerque para presidir el examen de los expedientes que seguirán. Yes, privilege, of course. Thank you, Ambassador. Thank you, dear Ambassador, again. Dear Director General, Excellencies, esteemed colleagues, it's a privilege to chair these important nominations in our agenda. And let's start with the examination of a nomination from our host from Paraguay, Guaranian Sound of Paraguayan Soul. I would like to give the floor to our evaluation body so they can share with us their findings. Please. Thank you, Mr. Chair. It is my pleasure to present the first file to the representative list. Paraguay has nominated Guarania, Sound of Paraguayan Soul. Guarania is a musical genre that is a collective expression of Paraguayan values. I think this element does not need much introduction because it's a beautiful, intangible cultural heritage that we must experience for ourselves during our stay in Paraguay. The safeguarding measures were assessed to be sufficient in protecting and promoting the element. They cover the various components of safeguarding, including awareness raising, transmission, and documentation and research efforts. The nomination of Guarania involved various stakeholders and communities who work together for the preparation of the file and the development and implementation of the proposed safeguarding measures. In conclusion, the evaluation body recommends that the element be inscribed on the representative list of the intangible cultural heritage of humanity. Thank you. Thank you for your detailed explanation. The Bureau did not receive any request for debate or amendment for this file. May I therefore ask committee to adopt the draft decision on this file as a whole? I see no objections. I therefore declare decision 19-7B1 adopted. Minister of Culture, Madam Adriana Ortiz, the floor is yours. ¡Que viva la Guarania! ¡Que viva el Paraguay! ¡Viva! Hoy es un día histórico para el Paraguay y para nuestra identidad como nación. Celebramos con orgullo y profunda emoción la inscripción de la Guarania, sonido del alma paraguaya, en la prestigiosa lista representativa del Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad de la UNESCO. Esta declaración trasciende fronteras y generaciones, llevando al mundo un mensaje muy claro. El Paraguay tiene una riqueza cultural única, tejida con los hilos del sentimiento, la esperanza y la resistencia de todo su pueblo. La Guarania no es solo una forma musical, es un reflejo profundo de nuestras vivencias, de nuestra tierra y de nuestra alma. Creada por el visionario José Asunción Flores, la Guarania nació para ser sentimiento y voz de los hondos espacios del Paraguay. Sus melodías, cargadas de melancolía, amor y anhelo, han acompañado nuestros momentos de alegría, nuestras luchas y nuestros sueños. Es un arte que nos une, que nos define y que nos inspira a recordar quiénes somos y de dónde venimos. La inscripción en esta lista no es solo un reconocimiento al valor artístico y cultural de la Guarana, sino también un compromiso. Es un llamado a todos nosotros para preservar, para difundir y fortalecer este legado, asegurándonos
que las futuras generaciones puedan seguir vibrando con sus acordes y encontrar en ella ese refugio de identidad y de pertenencia. Agradecemos profundamente a todos aquellos que hicieron posible este logro, a los músicos, a los poetas, a los gestores culturales y especialmente a todo el gran pueblo paraguayo, que mantiene viva la llama de la guaraña en su corazón. También queremos reconocer el papel fundamental de las instituciones que trabajaron incansablemente para presentar este patrimonio al mundo y al querido equipo que acompañó de cerca este paso tan gigante para la historia del Paraguay. Este logro es de todos, es de mujeres, es de hombres, es de la patria, es del mundo, porque la guaraña es el alma que nos une, que nos habla en un idioma universal de emociones, que compartimos con este mundo entero como un tesoro que hoy pertenece a todos, a la humanidad. Hoy celebro con orgullo y alegría, con música y gratitud, la guaraña, nuestro testimonio, nuestra bandera cultural, nos recuerda siempre que no somos una nación pequeña, sino inmensa y universal por nuestra cultura, por nuestra historia, nuestro hermoso sentimiento de solidaridad como pueblo paraguayo. ¡Que viva la guaraña y que viva el Paraguay! ¡Que viva José Asunción Flores! Muchas gracias. Gracias. Dios mío, vamos bien. Bueno, la guaraña se diferencia básicamente porque es una creación que tiene nombre y apellido. Su creador se llama José Asunción Flores. Flores lo que quiso fue reflejar en la guaraña una música con la que el paraguayo se sintiera identificado. La guaraña para mí es una creación de la genialidad de un músico que pudo entender a fondo y que pudo sentir a fondo como paraguayo lo que es nuestro teco, nuestro yo paraguayo, ¿verdad? La guaraña existe y que hay un pueblo que lo ama y lo identifica y que lo adoptó como suyo. Bueno, la guaraña
It's a Portuguese, yes. Yes. Okay. Thank you. Congratulations, dear host. Let's examine the next nomination from Portugal. Equestrian art in Portugal. I give the floor to evaluation body so they can share with us their findings on this nomination. Please. Thank you. The next file is Equestrian Art in Portugal, submitted by Portugal. The element establishes a sense of harmony and deep respect between the rider and the horse. And the element involves various practitioners, such as riders, breeders, veterinarians, and crafts people. The evaluation body views that all 5 criteria are met for this nomination file. The knowledge and skills are transmitted by adults to younger generations through family traditions and by masters and instructors who train apprentices and students in academies, riding schools, and equestrian centers. The nomination file also presented various safeguarding measures, such as the efforts to integrate and promote the element in public schools. In addition, the body commends the State Party for submitting a good quality video which depicts the element in detail and allow viewers to understand the traditions and the deep respect between horses and their riders. Therefore, the evaluation body recommends that the element be inscribed on the representative list. Thank you. Thank you for detailed explanation of the different issues raised during the evaluation of this file. The Bureau did not receive any request to debate on this file. May I therefore ask the committee to adopt the draft decision as a whole? I see no objections. Therefore, I declare decision 19.7b2 adopted. Ambassador Bateu, I'll give the floor to you now. Thank you, Vice Chair. Portugal is very proud of this inscription of the equestrian art in Portugal on the representative list for the safeguarding of the intangible cultural heritage of UNESCO. And we would like to express our appreciation to this committee for taking this decision. Indeed, this decision is very important to continue to nurture and expand this very unique form of equestrian art, as we'll see in the short video that will follow, as it is also very important for the communities, associations, riding schools that are most closely involved with this form of equestrian art. That is why, with no further ado, I would like to pass the floor, with your permission, to the promoters of this candidature, one seated next to me, Mr. João Rolão and Mr. Luís Calain. Thank you. We would like to express our deepest gratitude for the inscription of the equestrian art in Portugal on the representative list. We would like to thank the evaluation body for recommending the inscription and the committee for the decision to adopt it. In Portugal, we would like to thank all those who made this application possible and who joined the Lusitano Horse Association to promote this project, the Portuguese School of Equestrian Art and Golgan City Council, as well as the coordinator of this application, Dr. João Costa Ferreira. We can conclude that the unique characteristics of our Lusitano horse were fundamental to the emergence of the Portuguese equitation, and this for our breed's selection. For the over 45 years, the Portuguese School of Equestrian Art, managed by Parques de Sintra, has undertaken the mission of preserving and disseminating
Sí, saludos a la audiencia de Paraguay TV. Acaba de anunciarse a la guarania como Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad por la UNESCO, aquí en el Centro de Convenciones de la CONMEBOL. La emoción a flor de piel de todos los paraguayos, los artistas, los representantes del Estado, quienes están aquí presentes ya para brindar una conferencia de prensa al respecto de esta declaración tan importante de nuestra música, nuestra guarania de sangre paraguaya creada por el maestro José Asunción. Vamos a escuchar ya en instantes a la ministra de Cultura, Adriana Ortiz, que realmente la vemos muy emocionada, así también a todos los demás artistas y las autoridades también que la acompañan. Está el ministro de Educación, la embajadora plenipotenciaria ante la UNESCO, la doctora Nancy Ovelar, así también otros artistas de nuestro país celebrando a la guarania. Escuchemos a la ministra. La música, el alma del Paraguay es la guarania. Lo que nos identifica, lo que nos hace ser, lo que nos hace sentir, hoy realmente comprometidos con su salvaguarda. La UNESCO declara como Patrimonio Cultural Inmaterial a la guarania. La guarania hoy, en un acto de justicia, se comparte con el mundo y también un homenaje muy grande al maestro José Asunción Flores, su gran creador, quien realmente nos enseñó que la guarania es del pueblo y la guarania es para el pueblo paraguayo. Quiero dejar el micrófono abierto para dar la palabra a los grandes gestores culturales, a los grandes poetas, a los grandes músicos que llevaron a cabo este trabajo de manera sostenida desde el 2009, nos comentaba el querido Antonio Pecci. Entonces, este trabajo es de muchísimas personas que hoy no están presentes acá, pero que dieron su vida para salvaguardar la guarania y para que ésta perdure en las demás generaciones. ¡Que viva el Paraguay! ¡Y que viva la guarania! Del Ateneo Cultural José Asunción Flores, con todos los artistas, con todos los gestores culturales y con todas las entidades públicas, desde la Secretaría de Cultura, el Ministerio de Educación, nuestra representación ante la UNESCO y las grandes orquestas que han ayudado a que la guarania perdure, a que llegue a distintos públicos. Es realmente, digamos, una experiencia de que se puede lograr que el sueño de un mitaí nacido en la Chacarita, que entró a la banda de policía, impulsado por su madre, una humilde revendedora del mercado Pasó, tuvo esa pasión de abrazar la música y de, a través de su espíritu inquieto y renovador, revolucionario, ayudó a crear un género musical que hoy nos identifica en el mundo y que podemos decir con toda solvencia, con toda seguridad, la guarania es de nuestro pueblo, la guarania ha nacido en nuestro país. Como tengo que volver al recinto y continuar con las inscripciones desde la delegación permanente que hoy tiene la presidencia del comité, como lo han podido observar, quiero decir que este es un momento histórico que se inscribe en los anales de la memoria del Paraguay, en donde podemos reivindicar la figura de un grande como lo fue José Asunción Flores. Y podemos probar también que en Paraguay, con el trabajo mancomunado, es posible alcanzar los sueños colectivos. Este es un sueño colectivo que se gestó en el año 2009. Don Antonio siempre es nuestra memoria, que nos refresca la memoria de todos los procesos. Y 15 años después, la guarania logra hoy inscribirse
como patrimonio cultural inmaterial y en Asunción. Entonces es doble la emoción, es doble el significado que esto cobra para nuestra patria. Y decirles que tenemos que estar orgullosos los paraguayos de nuestro acervo cultural y de lo que escribimos hoy, un género musical único que nos describe, que describe el alma paraguaya realmente. Así que viva el Paraguay, viva la guarania, viva José Asunción Flores. Muchas gracias, una emoción nos embarga a todos hoy. Agradecer a todos los que hicieron posible que la guarania se inscriba en el alma del mundo. Y realmente estos señores que están acá, los músicos, los intérpretes, los creadores, los compositores, los poetas, han hecho que esto se mantenga en el tiempo y que con cada música, con cada poesía, los paraguayos nos sintamos identificados y que podamos transmitir a las futuras generaciones lo que somos, lo que sentimos y lo que nos da ese ADN de Paraguay. Así que un momento de muchísima felicidad. Somos conscientes de algo tan hermoso porque vivimos un día histórico, irrepetible, y formar parte de este día histórico de la historia del Paraguay realmente es emocionante. Así que solamente palabras de agradecimiento para todos ustedes, que son los que hicieron grande a nuestra música y que son los que todos los días nos recuerdan nuestros valores, nuestros principios a través de la música. Y de Flores aprendí aquí con este equipo que estamos trabajando la música va a la escuela, con Pechi, con todos los que nos acompañan, con Ricardo, que no solamente el valor de su composición, el valor de su tesón, el valor de su tosudez, el valor de no dormir, el valor de perseguir un sueño. ¿Cuántas cosas nos enseña más allá de la música? Y finalmente, el valor de que los paraguayos tenemos gran calidad, somos personas talentosas, pero cuando nos unimos, somos para el mundo. Muchas gracias. Bueno, en realidad estamos muy emocionados, los artistas, los intérpretes, los poetas. Y en realidad esto empieza muchísimo antes. Y yo tengo que hacer honor a alguien que hizo muchísimo para preservar la memoria de Flores y que es Gilberto Rivarola, para quien pido un aplauso, fundador del Ateneo José Asunción Flores. Si no fuera por él, muchísimas cosas no hubieran pasado. Y como decíamos, la guarania no es solo un género musical, es un sentimiento, es una forma que tenemos los paraguayos de reconocernos para saber de dónde venimos, dónde estamos y dónde queremos ir. Y va a ser siempre un canto de redención, porque va a ser la banda sonora de este país, como querían nuestros ancestros, en esa larga marcha hacia el Huimaraneí o la tierra sin mar. Ahí estamos, y Flores nos legó esa melodía que nos va a acompañar en este camino de redención, no solamente del Paraguay, sino del mundo entero. Muchísimas gracias. Gracias a todos los que hicieron posible. Maestro Sarabia. Gracias. Muy buenas tardes. Bueno, yo estoy como parte de este equipo de fogoneros, ¿verdad? Que estamos más de 40 años prendidos a la guarania y difundiéndola como sea. A mí me gusta mirar siempre hacia adelante, ¿verdad? Acá no logramos nada, acá estamos comenzando, ¿verdad? La UNESCO nos da un lindo papelito, ¿verdad? Que hay que enmarcarlo, es un título nobiliario. Tenemos que trabajar ahora para que la guarania penetre ahí donde Flores soñó, con el pueblo del interior. Necesitamos que la gente se apropie, el campesino todavía está con sus polcas, sus curajillas de O y sus otras tradiciones que son muy importantes y tan valiosas
pero tenemos que educar. Hay un trabajo que hacer desde las escuelas y desde lo más profundo de nuestra nación. Quiero agradecer realmente en nombre de mis colegas artistas al gobierno, este gobierno que sentimos, nosotros nos sentíamos siempre con indiferencia a lo que hacemos y hoy vemos una apuesta, se ven las cosas. Este es un trabajo que requirió una inversión, tenemos una dama de hierro de la cultura y un equipo excelente y gracias a eso llegamos a esto. Porque esto no es fácil, no es así que uno hace y ya se consigue. Es un trabajo de mucho tiempo, igual que lo que desarrollan los artistas para dar visibilidad. A mí me tocó presentar con un equipo en el año 90, 94, una primera propuesta a la UNESCO, ¿verdad? Que la elaboramos, estaba Rubén Vareiro Saguier como embajador, pero en esa época el Paraguay no estaba al día con sus cuotas con la UNESCO. Entonces no tenía derecho a presentar nada. Así que por lo menos estamos al día en las cuotas y tenemos una representación maravillosa acá con Nancy. ¿Dónde está? Ah, se fue adentro. Bueno, así que muchas gracias y a celebrar hoy. Y hoy comienza el mayor compromiso de trabajar para esto. Che añe CPN de Nondepe, ñaneñi M, Ojueteba fue maestro José Asunción Flores. Yaguataquena Ipupore Ari, ñahendú y música pu, ya pura hey, hayabuá, hañamoporaña neretán. Él no solamente fue un músico, fue un luchador social y todo su arte estaba inspirado en el Paraguay profundo, en las alegrías y tristezas de su pueblo, de niños, mujeres y de hombres dignos de este país. Hagamos que se multipliquen que se multiplique esa dignidad en los hombres, mujeres y todos los habitantes de esta tierra que tanto nos necesita, que tanto necesita ser honrado y hermoseado, así como hizo José Asunción Flores. Toicovequena José Asunción Flores putuña anda putepe, toicoveña neneta, toicoveña neñe, hatoicove guarania, taipujatan, jatan ven, ojo, cada comen, abuelete. ¿Qué agregar con tantas cosas que se han dicho? Sencillamente un par de ideas. La primera de ellas, el vocablo guarania fue incorporado al diccionario de la Real Academia Española de la Lengua gracias a la labor paciente, carpeta en mano, oficina por oficina, de aquel gigante, tanto físico como humano, que se llama Gilberto Rivarola. Yo quiero agradecerle a Ricardo el recuerdo. Gilberto fue el gestor de muchas cosas para la Guarania. Y hoy, aparte del reconocimiento a esta cara de rostro de identidad musical del Paraguay, que es la Guarania, se ha hecho un acto de justicia con un hombre que sufrió el peor de los castigos para los patriotas, el exilio. Un hombre que fue impiadosamente perseguido y que hoy es reivindicado a nivel de la humanidad. Por eso es importante este paso y porque la figura de Flores se agiganta a cada momento, porque la figura de Flores tiene que ser el espejo en el cual mirarnos cuando queremos reconocernos como de este sitio. Y eso definitivamente es un mérito
de la comunidad artística y cultural a la que me honra pertenecer y en cuya representación quiero dar las gracias a todos quienes hicieron posible este logro magnífico. ¡Que viva el Paraguay! Buenas tardes, señoras y señores. Soy uno de los nietos del maestro José Asunción Flores. Muchas gracias, señor ministro, por la invitación. Y es un honor y un placer estar acá. Y quiero seguir lo que dijo el don Antonio Pecci, que era un humilde niño de la Chacarita. Pero imagínense hasta dónde llegó este humilde niño, ¿verdad? Y siempre que me corrijan los entendidos o lo que saben, siempre el maestro decía, yo apenas soy un aficionado de la música, yo no soy un genio. Pero miren hasta dónde este aficionado de la música llegó hasta la declaración en la UNESCO. Le agradezco mucho a la UNESCO, a la señora senadora Blanca Velar, es ministra, y el ministro, yo ya pedí una vez y le vuelvo a repetir que dentro de la malla curricular se enseñe la guaraña, pero desde su inicio, de la primera guaraña que fui hasta lo que hoy en día llegó, patrimonio inmaterial de la humanidad, que se enseñe en la escuela, en los colegios. Yo después de grande recién aprendí lo que era la guaraña, compré todos los libros que hablaban de abuelo, de don Antonio, y así aprendí lo que realmente es la guaraña, y sé lo que hoy es la guaraña, pero en la escuela, en los colegios, nunca yo vi. Por eso sería interesante, claro, se enseñe y se agregue en la malla curricular y que el Ministerio de Educación proponga eso. Ese es mi humilde pedido. Muchas gracias a todos y a la UNESCO. Bueno, muy buenas tardes. Un momento muy emotivo para los artistas, para los paraguayos. Yo creo que, así como mencionó el maestro Luis Aram, desde las instituciones públicas renovar nuestro profundo compromiso en seguir cultivando la guaraña, en seguir fomentando las orquestas del país. Tenemos a la guaraña como nuestro principal legado porque nos permite realmente salir al mundo con una identidad propia. Y particularmente, repito, es una honra poder vivir este tiempo con personas que han compartido con el maestro Flores y que han sostenido tan fuertemente este género, así que también un compromiso generacional de los músicos jóvenes para con la guaraña de nuestro país. ¡Que viva la guaraña! Muy buenas tardes para todos. Este uniforme justamente representa todo un legado. Por la banda de policía han pasado grandes precursores de la música paraguaya. José Asunción Flores, Alberto Jiménez, Carlos Gareiro, Emilia Villi, Félix Fernández, Florentín Jiménez, por citar algunos. Esta institución tiene 112 años de creación, la guaraña va a cumplir 100 años, y Asunción Flores, porque existió una academia de policía, la banda de policía en aquel entonces, hasta hoy, pudo tener ese acceso, esa posibilidad. Gracias a que existieron estos italianos que vinieron en nombre de Nicolino Pellegrini, Salvador Dentice y varios otros italianos que han fundado la banda de policía y que dio oportunidad a niños, jóvenes y adolescentes hasta hoy a formarse, porque el arte evita muchísimas cosas, algunos comportamientos malos, así como vimos a Asunción Flores, cómo le llevó su mamá y pudo ser grande hasta hoy, o sea, es eterno. Y este uniforme representa a esa Asunción Flores, a ese niño que vino y vistió el uniforme de la policía, creyó en él, creció y representó al Paraguay. Yo creo que la guaraña tuvo tres momentos grandes. La de su nacimiento en el año 1925, en el año 1968-69 cuando grabó los primeros poemas sinfónicos, y hoy 2024 la declaración como patrimonio inmaterial por la UNESCO. Así que Asunción Flores lleva el nombre de nuestra institución y nosotros los músicos comprometidos
a partir de ahora a que estos se mantengan, así como está en todas las instituciones públicas, en todas las instituciones privadas, en todos los ministerios, donde pisa tanto las orquestas que hoy tanto tenemos, y nosotros nos comprometemos como nueva generación, acá con Victoria, con David, estamos, Ricardo también, siempre hablamos, y más que nunca también aquí todas las instituciones se han unido, porque eso no siempre también sucede. Hoy podemos decir que hay un solo Paraguay, una sola Guarania. Bueno, buenas tardes para todos. Soy Arturo Gómez Ayas, actualmente el presidente de la Asociación Cultural Paraguaya Guaraní de Buenos Aires. ¿Qué puedo agregar a todo lo que dijo ya Ricardo, Antonio, José, la misma Adriana? Pero siempre recuerden esto: la guaraña nació en el Paraguay, pero creció en Buenos Aires. Y yo quiero recordar a nuestro fundador, a Oscar Mendoza, que fue el ideólogo del Día Nacional de la Guaraña, que hace 30 años se festeja en Buenos Aires. Sí, ininterrumpidamente, con muchísimo sacrificio, y le agradezco a Adriana que me haya invitado, a Nancy, con quien tengo muy lindas charlas, y a todos ustedes que son los que aquí también hacen patria, como nosotros hacemos patria en Buenos Aires. Yo soy fruto de la raza, hijo de paraguayos villetanos, y soy hoy presidente de esta linda institución, y estoy feliz con ustedes de estar, como dijeron, en este momento histórico. Muchísimas gracias, Paraguay. Solamente un anuncio, soy David Velázquez, viceministro de Educación Básica, y quiero recordar que sí, efectivamente hay enseñanza de la guaraña en nuestros programas de estudio, pero además la reforma educativa tuvo como himno una guaraña, Mi Patria Soñada, de Carlos Miguel Jiménez, que hoy es el himno del departamento de Ñembucú, el himno oficial del departamento de Ñembucú. Y para el año 2025, la administración nuestra declaró el año de la guaraña en la educación paraguaya para hacer realidad todo esto que se está diciendo aquí, en acuerdo y en trabajo conjunto con muchos de los creadores, intérpretes y gestores que están aquí hoy también. De hecho, ya lo estamos haciendo con nuestro programa La Música Llega a las Escuelas, pero el 2025 es el año de la guaraña en la educación paraguaya. Así como en el 2024 tuvimos nuestro festival Guaraña Pupe también. Vamos a reproducir más espacios para que la gente joven pueda expresar su sentir y su significado, el significado que tiene la guaraña para las nuevas generaciones. Solo eso quería agregar, ministra y auditorio. Muy bien, estamos todos muy emocionados por este acontecimiento histórico de esta tarde, y yo quiero exaltar, primero suscribo todas las palabras que hemos escuchado anteriormente, pero quiero exaltar nuevamente la figura de José Asunción Flores. Imagínense ustedes, un chico de cuna humilde, que su padre no le reconoce, hijo de madre soltera, en su infancia sufre el maltrato de su padrastro, entonces se escapa él de su casa, se va al puerto de Asunción, toma un barco y se va al Chaco, y viene después la madre, le hace buscar, y cuando vuelve, él sigue vagando por las calles, porque él mismo dice, son sus memorias, hasta que la madre viene y le dice, le lleva a la comisaría y le dice al comisario, no sé qué hacer con mi hijo aquí, no sé qué podemos hacer. Y el comisario le dice, bueno, le podemos llevar, nosotros tenemos la banda de policía, a lo mejor por ahí se convierte en músico, le dice. ¿Y en qué músico se convirtió? Imagínense, ¿eh? Después de haber regalado ya lo mejor de su obra, La Guaraña, al Paraguay, le sobreviene la guerra del Chaco, y después, como dijo José Antonio, el doloroso exilio. Y fíjense cómo todas esas circunstancias adversas de la vida, él lo intercambia y lo transforma por una belleza profunda y nos regala su guaraña, que es suya, que es nuestra
y que es del pueblo, como él mismo dice. La guarania es de mi pueblo, dice José Asunción Flores. No se queda él con eso, le lleva al plano sinfónico, como dice la senadora, y se convierte en uno de los compositores más importantes de Latinoamérica, y su obra es grabada nada menos que por la orquesta y coro de la radio de Moscú, bajo la dirección de Yuri Agonovich, una de las batutas más brillantes de su generación. Ese es José Asunción Flores, Antonio, y esa es nuestra guarania, y que viva la guarania. Muchas gracias. Solo decirles gracias a todos los que han hecho posible que lleguemos hoy a este día histórico. No sé si estamos dimensionando lo que esto significa. La humanidad está reunida allí, los representantes culturales del mundo con la directora general de la UNESCO reunidos en Asunción declaran a la guarania Patrimonio Universal de la Humanidad. Imagínense lo que significa eso. Es grandioso, es algo histórico. No sé si alguna vez volveremos a vivir una experiencia como esta y realmente nos remontamos a todo lo que significa, esta magnífica creación que en su ritmo cadencioso, lento, sosegado, no solamente revela el sentimiento y la forma de ser de este pueblo, sino también su sufrimiento, sus amores y su resiliencia a tantas tragedias y a tantas glorias e infortunios que tenemos en nuestra historia. Por eso la guarania está inserta profundamente en el corazón del pueblo y es algo que tenemos que ahora emprender. Tomo las palabras del maestro Sarán al decir, ahora iniciamos una nueva etapa, y yo lo que más sueño es que la juventud paraguaya ame la guarania, que la juventud paraguaya escuche la guarania y disfrute la guarania. Porque a veces uno va en las fiestas patronales y es cierto, escucha polka, casi nada de guarania, y después escuchamos ya otros géneros musicales que a veces nos abruman por sus ruidos en nuestra radio, y tenemos una maravilla cultural como la guarania. Quiero felicitar a la ministra, quiero felicitar a través de ella y en nombre de ella a todos quienes han luchado por este logro. Y quiero también decirles que tener una representación en la UNESCO es clave para que esto se pueda alcanzar, porque nosotros no teníamos una representación especializada y tenemos ahora, y eso ha sido importante. Así es que destacar también el trabajo de nuestra representación en la promoción, porque toda esta convocatoria también es porque el Paraguay ha despertado un interés y están hoy disfrutando. Así es que desde el domingo, ministra, felices con esa apertura, todos los días esta celebración y hoy un día histórico. 3 de diciembre del 2024 va a quedar en la memoria de este pueblo, porque ese día nuestro patrimonio musical más importante pasa a ser no solo nuestro, de la humanidad entera. Gloria a Flores. ¡Viva el Paraguay! Bueno, de esta forma va culminando esta conferencia de prensa sobre la declaración de la guarania como Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad. Emocionados. Yo sé. No, yo almorcé, no sé, a las 11:30, no sé qué. Estoy aquí rápido. Asunción.